Buenas. Yo les vengo a hablar un poco de lo que son los polímeros. Los polímeros son moléculas de gran tamaño constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados fundamentalmente por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o más átomos. Estas moléculas orgánicas son las que constituyen los materiales plásticos que conocemos y también los tejidos de los seres vivos, como lo son piel, músculos, tela de araña, seda, etc. ¿Cómo se producen los polímeros? Los polímeros sintéticos se producen mediante un proceso denominado polimerización. En el concepto de polimerización tenemos que es un proceso químico por el que los reactivos, en este caso los monómeros compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran tamaño llamada polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. La polimerización puede ser por adición o condensación. Polimerización por adición se da cuando la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman. Polimerización por condensación se da si la molécula monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general, se pierde una molécula pequeña como agua. Clasificación de los polímeros. Hay diferentes maneras de clasificar a los polímeros. Podemos subdividir según su origen o considerando la estructura de las macromoléculas, o también según su uso, como veremos a continuación. Según su origen, entre estos tenemos a los polímeros naturales. Son sustancias producidas por organismos vivos que se emplean sin modificación. Ejemplos de estos polímeros son las proteínas como las empleadas por las arañas para tejer su tela, los polisacáridos y el caucho natural. Polímeros sintéticos son macromoléculas creadas por el hombre y se dividen en dos categorías según su comportamiento al ser calentados. Estos son termoplásticos y termorrígidos. Según la estructura de la cadena, entre estos tenemos el polímero lineal. Es una molécula polimérica en la cual los átomos se arreglan más o menos en una larga cadena. A esta cadena se le denomina cadena principal. También tenemos el polímero ramificado. Se forma porque los monómeros poseen 3 o más puntos de ataque, de modo que la polimerización ocurre tridimensionalmente, es decir, en las 3 direcciones del espacio. Homopolímeros son aquellos polímeros en los que todos los monómeros que los constituyen son iguales. Un ejemplo de esto es el polipropileno. Es el polímero termoplástico parcialmente cristalino que se obtiene de la polimerización del propileno o propeno. Según su respuesta termomecánica, entre estos tenemos los termoplásticos. Como su nombre lo indica, se comportan de manera plástica a elevadas temperaturas. Termorrígidos. Los polímeros termorrígidos, también denominados termoestables, son polímeros reticulados durante la reacción de polimerización o mediante la introducción de entrecruzamientos químicos. Elastómeros. Los elastómeros, también denominados cauchos o hules, tienen un comportamiento térmico que puede variar de termoplástico a termorrígido, según su estructura sea lineal o reticulada. Adhesivos. Tienen cierto grado de extensibilidad, alta adhesión, pero conservando cierto grado de cohesión. Suelen tener baja cristalinidad. Recubrimiento de superficie. Sus características son similares a las de los adhesivos, pero además tienen gran resistencia a la abrasión y se usan para proteger y decorar. Fibras. Pueden tejerse o enlazarse para formar prendas dimensionalmente estables. Es necesario que no sean demasiado. Deben ser resistentes y con tendencia a la cristalización a elevadas temperaturas. Termorrígidos. Los polímeros termorrígidos, también denominados termoestables, son polímeros reticulados durante la reacción de polimerización o mediante la introducción de entrecruzamientos químicos. Elastómeros. Los elastómeros, también denominados cauchos o hules, tienen un comportamiento térmico que puede variar de termoplástico a termorrígido, según su estructura sea lineal o reticulada. Adhesivos. Tienen cierto grado de extensibilidad, alta adhesión, pero conservando cierto grado de cohesión. Suelen tener baja cristalinidad. Recubrimiento de superficie. Sus características son similares a las de los adhesivos, pero además tienen gran resistencia a la abrasión y se usan para proteger y decorar. Fibras. Pueden tejerse o enlazarse para formar prendas dimensionalmente estables. Es necesario que no sean demasiado. Deben ser resistentes y con tendencia a la cristalización.
Hola, mi nombre es Dori Rocha y vengo a hablar de la estructura de los termoplásticos. Principalmente, ¿qué son los termoplásticos? Los termoplásticos hacen referencia al conjunto de materiales que están formados por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, formando estructuras lineales o ramificadas. Como su nombre lo indica, se comportan de manera plástica a elevadas temperaturas. Más aún, la naturaleza de sus enlaces no se modifica radicalmente cuando la temperatura se eleva, razón por la cual pueden ser conformados a temperaturas elevadas, enfriados y después recalentados, o reconformados sin afectar el comportamiento del polímero. Estructura de los termoplásticos. La naturaleza química de los monómeros determinan diferentes características para cada polímero, como su masa molecular, estructuras y otras propiedades físicas. Por ejemplo, si un polímero presenta entrecruzamientos, el material sería más complicado de fundir. Obviamente se preguntarán qué son los monómeros. Es una molécula de pequeña masa molecular que está unida a otros monómeros, a veces cientos o miles, por medio de enlaces covalentes, formando macromoléculas llamadas polímeros. Hablemos del peso molecular de los termoplásticos. Estos están formados por cadenas de polímeros de diferentes longitudes, las cuales cada una tiene su propio peso molecular y grado de polimerización. De este modo se recomienda hablar de un peso molecular medio cuando nos referimos a la masa molecular de un material termoplástico. Existen dos casos, el peso molecular promedio en número y en peso. En este primer caso, N es la cantidad de cadenas y M es el peso molecular. Entonces, para hallar el peso molecular promedio en número, usamos la siguiente fórmula que indica la sumatoria de N por M entre la sumatoria de N. Y para el peso molecular promedio en peso, la sumatoria de N por M al cuadrado entre la sumatoria de N. El peso molecular promedio en números suele ser menor que el peso promedio en peso. Ambos valores son iguales si todas las moléculas tienen el mismo peso molecular o la misma longitud. Para hallar la dispersión en la longitud o peso de las cadenas de un material polimérico, se usa la siguiente fórmula, que en este caso sería P es igual al peso molecular promedio en números dividido en el peso molecular promedio en peso. La típica dispersión polidispersión de los polímeros comerciales oscila entre 2 y 5. Bueno, la taxicidad. El término taxicidad se refiere al ordenamiento espacial de las unidades estructurales. Los polímeros isotácticos y los sindiotácticos tienen regularidad estructural y son cristalinos, mientras los atácticos son amorfos. Se consideran isotácticos porque todos los grupos funcionales se encuentran colocados de manera semejante. Sindiotácticos porque los grupos funcionales se encuentran orientados alternativamente hacia adelante y hacia atrás. Aparte, las bajas temperaturas favorecen la formación de estas estructuras. Y los polímeros irregulares convencionales se denominan atácticos y sus grupos funcionales están dispuestos al azar. La toxicidad en polímeros. Los polímeros isotácticos y los sindiotácticos tienen mayor cristalinidad, mayor resistencia mecánica, mayor densidad, más alta temperatura de fusión, son los más resistentes a la acción de los disolventes y poseen menor transparencia en comparación con los mismos materiales en la variedad atáctica. Bueno, seguimos hablando un poco sobre las estructuras de termoplásticos. Hablaremos un poco sobre ramificaciones, entrecruzamientos y aditivos. Las ramificaciones de las cadenas poliméricas también afectan las propiedades de los polímeros.
Las ramificaciones largas pueden incrementar la resistencia y la tenacidad debido al aumento en el número de entrecruzamientos por cadena, mientras que las cortas o aleatorias hacen todo lo contrario, reducen la resistencia de los polímeros debido a la perturbación en la organización de la estructura. Por efecto, las cadenas cortas, al igual que los grupos funcionales grandes, reducen la posibilidad de cristalización. Esta reducción trae como consecuencia un aumento en la transparencia debido a que en las grandes regiones cristalinas se dispersa la luz. Bueno, seguimos hablando un poco de aditivos. La mayoría de los polímeros contienen aditivos que, como veremos a continuación, se clasifican según las características especiales que estos le imparten al material. Los pigmentos. Se les emplea para colorear el plástico y pinturas. El pigmento debe resistir las temperaturas y presiones durante el procesamiento del polímero. Debe ser compatible con este y debe ser estable. Los estabilizantes. Ellos impiden el deterioro del polímero provocado por el medio ambiente. Además, los estabilizantes evitan también el deterioro ocasionado por la radiación ultravioleta. Bueno, continuamos con los agentes antiestáticos. La mayoría de los polímeros, por ser malos conductores de electricidad, generan electricidad estática. Los agentes antiestáticos atraen la mayor humedad del aire hacia la superficie del polímero, mejorando la conductividad superficial del polímero y reduciendo así la posibilidad de que se produzca una chispa o una descarga eléctrica. Retardantes en la combustión o llama. La mayoría de los polímeros, por ser materiales orgánicos, son inflamables. Los aditivos que contienen cloruro, bromuro, fósforo o sales metálicas reducen la posibilidad de que ocurra o se extienda la combustión. Los aditivos lubricantes son aquellos como la cera o el estearato de calcio, reducen la viscosidad del plástico fundido y mejoran las características de conformidad y procesabilidad. Bueno, son moléculas de bajo peso molecular que, reduciendo la temperatura de transformación vítrea, mejora la propiedad y características de conformidad del polímero. Un polímero amorfo es un polímero que, debido a la falta de regularidad en su estructura, taxicidad o por la falta de conformación helicoidal, no puede formar cristales que requieren de un orden en las cadenas del polímero. Muchos polímeros son amorfos, por ejemplo, el poliestireno atáctico. Comencemos considerando la solidificación y el enfriamiento lento de un polímero amorfo. En el estado líquido, el material puede fluir dentro de un molde, ya que si bien las cadenas que lo constituyen están enredadas, pueden deslizar unas sobre otras. A medida que la temperatura descienda, se produce una paulatina disminución del volumen específico en la muestra. El líquido con una gran fluidez cambia a un estado de líquido superenfriado, que no fluye pero que puede llegar a ser un sólido. En general, estos polímeros presentan como una transición la temperatura de vítrea, ya que no existe realmente una fusión de cristales. Está discutida la naturaleza del estado del vidrio. Algunas teorías mencionan que el estado sólido de estos materiales corresponden únicamente al de un líquido subenfriado. Las ventajas de algunos polímeros amorfos sobre algunos semicristalinos es la transparencia natural inherente al polímero. Sin embargo, plásticos altamente cristalinos como el PET pueden presentar alta transparencia si son procesados adecuadamente. Los polímeros amorfos son también llamados vítreos, puesto que el vidrio tampoco. Un polímero amorfo es un polímero que, debido a la falta de regularidad en su estructura, taxicidad o por la falta de conformación helicoidal, no puede formar cristales que requieren de un orden en las cadenas del polímero. Muchos polímeros son amorfos, por ejemplo, el poliestireno atáctico. Comencemos considerando la solidificación y el enfriamiento lento de un polímero amorfo. En el estado líquido, el material puede fluir dentro de un molde, ya que si bien las cadenas que lo constituyen están enredadas, pueden deslizar unas sobre otras. A medida que la temperatura descienda, se produce una paulatina disminución del volumen específico en la muestra. El líquido con una gran fluidez cambia a un estado de líquido
superenfriado, que no fluye pero que puede llegar a ser un sólido. En general, estos polímeros presentan como una transición la temperatura de vitria, ya que no existe realmente una fusión de cristales. Está discutida la naturaleza del estado del vidrio. Algunas teorías mencionan que el estado sólido de estos materiales corresponden únicamente al de un líquido subenfriado. Las ventajas de algunos polímeros amorfos sobre algunos semicristalinos es la transparencia natural inherente al polímero. Sin embargo, plásticos altamente cristalinos como el PET pueden presentar alta transparencia si son procesados adecuadamente. Los polímeros amorfos son también llamados vítreos, puesto que el vidrio tampoco. Un polímero semicristalino es un polímero que contiene dos regiones claramente definidas en un estado sólido. Una de estas regiones es amorfa y la otra es cristalina. Cuando el material semicristalino se enfría desde su estado líquido, se produce un repentino descenso de su volumen específico. Esta disminución se origina en un mayor empaquetamiento de las cadenas poliméricas, que se ordenan bajo la acción de fuerzas secundarias. A medida de que el enfriamiento continúa, también se reduce la movilidad de las cadenas que no integran los cristales. Es decir, se manifiesta la transición vítrea en la región amorfa. La morfología de las cadenas de un polímero semicristalino puede esquematizarse como algunos segmentos de cadena plegadas sobre sí misma, o de cadenas que se aproximan lo suficiente como para dar lugar a la acción de fuerzas de Van der Waals, que forman pequeñas regiones ordenadas. Si miramos más de cerca estas regiones, veremos que la longitud de los pliegues es decir, aproximadamente 10 milímetros. Cada una de las capas sencillas en que se organiza la estructura de las cadenas plegadas se denomina lamilla o lamela. Cuando solidifica el material, las lamelas suelen crecer alrededor de un núcleo, tomando una forma esteroidal denominada esturilita. Se determina como la temperatura en la que un polímero pasa del estado cristalino a un estado de flujo viscoso, a diferencia de las sustancias de bajo peso molecular, en las que este proceso se desarrolla de una manera similar al salto. En el caso de los polímeros, su ramificación e imperfección en cuanto a la formación de los cristales, como los monocristales, son difíciles de obtener. El polímero y el punto de fusión en cuanto al equilibrio se determina mediante el método de extrapolación. Un ejemplo de extrapolación depende del punto de fusión que experimenta, el tamaño de los cristales y su masa molecular en cuanto al polímero. Tenemos también la cristalización y el comportamiento de fusión. En su forma sólida, un polímero puede exhibir diferentes morfologías, dependiendo de la estructura de la cadena del polímero, así como las condiciones del procesamiento. El polímero puede exhibir una estructura desordenada, aleatoria, que se denomina amorfa. También tenemos la estructura cristalina. En cuanto a los polímeros, que también son semicristalinos, desaparece su punto de fusión. Cuando el material experimenta un cambio de fase de un estado sólido a líquido, el punto de fusión y sus propiedades físicas como la densidad, el índice de fracción, la capacidad de calor y la transparencia cambian bruscamente a medida que el material se cambia de un estado líquido a viscoso. Tenemos la calorimetría diferencial de barrido, que se conoce como DFC, técnica que se usa para caracterizar el punto de fusión de un polímero cristalino basado en técnicas de medición de las transmisiones exotérmicas y endotérmicas. Tenemos la temperatura de transmisión vítrea. Aquí nos dan un claro ejemplo cuando dejamos un balde o un objeto plástico a la intemperie puede ser durante el invierno. Notamos que el objeto tiende a quebrarse o a romperse con mayor facilidad que durante el verano. Esto sucede cuando los polímeros hacen una diferencia en cierta temperatura y que es distinto cada polímero. Cuando el polímero es enfriado
por debajo de la temperatura se vuelve rígido y quebradizo, igual que el vidrio. Y algunos polímeros son empleados a temperatura por encima de sus temperaturas y otras por debajo de sus temperaturas. Los plásticos duros, como el polietileno, son usados por debajo de sus temperaturas de transmisión vítrica, que están por encima de la temperatura ambiente, alrededor de los 100 grados centígrados. Los cauchos, como el polibutileno, son usados por encima de su temperatura vítrica, que son un poco más blandos y más flexibles. Tenemos también el procesamiento de los polímeros. Se divide en extrusión, inyección, compresión, moldeo, de rotación, soplado y la termoconformación. Se utiliza para la producción continua de piezas con materiales termoplásticos. Esto obliga a un material a ser fundido y a pasar a través de una boquilla o una matriz de forma adecuada y se obtiene el diseño que se quiere. Luego se le hace presión de forma permanente y uniforme al material hasta ser extruido. Ahora viene la compresión por moldeo o inyección. Tenemos que la inyección es el método de moldeo más característico de la industria del plástico, que consiste básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a cavidades de un molde que se enfría hasta la temperatura alta para que la pieza pueda ser extraída sin deformarse. Bueno, dentro del proceso también tenemos el soplado, que se utiliza para cuerpos huecos, como son los depósitos de combustible, bidones, tablas de sur, depósitos de aceite, calefacción y botellas. Este proceso se basa en insuflar el aire de una forma tubular y fundida que se encuentra en el interior del molde y se emplea exclusivamente para material termoplástico. Dentro de nuestro proceso tenemos el moldeo por rotación, que generalmente se encuentra en polvo o en forma de pasta líquida para producir artículos huecos. El rotomoldeo, a diferencia de otras técnicas, transforma, calienta y enfría el plástico y tiene lugar en el interior del molde al que no se le aplica presión. Tenemos también el moldeo. Otro proceso tenemos el moldeo por compresión, que muestra para materiales termoestables. Se muestra una prensa empleada para moldeo y compresión. Puede considerarse el ciclo que comienza con la apertura del molde para la extracción de la pieza obtenida en el ciclo anterior. Se busca un molde limpio, se colocan las inserciones metálicas y se introduce el material de moldeo, ya sea bien en forma de polvo o de pasta. Se cierra el molde, se calienta y se aplica presión. También tenemos la termoestable o termoconformación, que es el proceso de moldeo que se utiliza para materiales termoplásticos, que generalmente se encuentra en forma de lámina o plancha. Este proceso también se encuentra en una forma de radiación infrarroja que puede calentarse mediante convección o convección. Y también este proceso se encuentran agentes positivos y negativos que se encuentran en las caras exteriores e interiores de las piezas que moldean. Muchas gracias. Bueno, compañeros, hay que resaltar la importancia de las caracterizaciones de los polímeros para poder saber sus propiedades. Se debe tener en cuenta que analizará desde su proceso de iniciación hasta su proceso de finalización. Se tiene en cuenta debido de que para saber el paso a paso del procesamiento de cada polímero, ya que cada uno es diferente. Estos cuentan con diferentes métodos de comprobación para conocer sus características. Existen ensayos químicos y ensayos físicos. Los ensayos químicos se dan a través de los destructivos y los no destructivos, y los ensayos físicos a través de pruebas para
revisar la resistencia que tengan estos en diferentes temperaturas. Esto con el fin de saber el periodo de degradación, el impacto que causan en los medios ambientes y demás. Sabemos que los polímeros están en cada parte de nuestro alrededor. Cada partícula tiene, ahí sea un porcentaje de polímeros. Hay algunos que ya están identificados a través de los códigos y el último, que es el número 7, que son otros. ¿Por qué se le dicen otros? Son aquellos polímeros que no han podido ser identificados y en los cuales todavía no hay una exactitud de cómo es su proceso de fabricación, cuáles son los métodos de ensayo o cuáles son los componentes tanto químicos que estos contienen. Cabe resaltar que los polímeros han sido de vida útil, de utilización importante para nosotros los seres humanos. Como se le puede explicar, estos se rigen a través de diferentes características, a través de ciertos procesos que comprueban lo principal, que es cuál es su impacto dentro de la naturaleza y dentro del medio ambiente, debido a que la idea principal y científica de ir mejorando la elaboración de los polímeros es por el cuidado del medio ambiente, para poder que te cumplan con su encargado, que es brindar el servicio a las personas. Muy entretenido esto del mundo de los polímeros y